en resumen, lo que teníamos que hacer era demostrar esta desigualdad. Y esto se cumple para todo vector que se encuentre en Rn. Así que para poder demostrar esto, lo que íbamos a hacer era definir una función, que va a ser esta de acá. Vamos a ponerle aquí un color. Era esta de acá. Entonces, lo que estaba haciendo yo ayer, antes de que terminara la clase, era explicar un poco qué es lo que era esta función. Así que recordémoslo. Recordemos que, bueno, aquí tengo, si se fijan en la función, tengo la norma de la suma de dos vectores. Es decir, del vector x y del vector t de y. Entonces, por ejemplo, aquí podría dibujar el... Aquí podría dejar, por ejemplo, el x. Sería el x. Y supongamos que el y va a ser, no sé, una cosa así. Entonces la suma, como ejemplo, x más y, es decir, esto para t igual a 1. Esta suma de vectores es una cosa así. Es una cosa así. Este sería x más y. Por ejemplo, ahora si lo hiciera para un t igual 2, entonces aquí estoy amplificando el y por 2. Así que voy a correr un poquito esto más abajo. Esto me quedó acá. Por ejemplo, el segundo vector, que sería x más 2y, sería una amplificación del y. Dos veces. Sería como una cosa así. 2y. Entonces el vector x más 2y sería algo como... Algo como así. Este sería x más 2y. Entonces si se van fijando, como que a medida que voy haciendo aumentar el t, acuérdense que este t está en todos los reales. Entonces a medida que lo voy haciendo aumentar, va aumentando el vector resultante de esta suma. Obviamente si también hago disminuir el t, como ejemplo en, no sé, pongamos que ahora el t va a ser un medio. Entonces ahora tendría aquí la suma x más un medio de y. Entonces ahora el y lo estoy disminuyendo en un medio. Entonces me quedaría aquí un medio de y. Así que ahora el vector resultante sería una cosa así. Sería x más un medio de y. Entonces, si se fijan, este vector va aumentando o disminuyendo de acuerdo a t. Y en este caso, esta función que estamos definiendo es la norma de ese vector. Y la norma de ese vector, recordemos que es, como interpretación geométrica, el largo del vector. ¿Cuánto mide? Entonces, por ejemplo, en el caso de t un medio, la función sería un medio de t igual a la norma de x más un medio de y. Esto sería el largo de ese vector pequeño. Y lo mismo, por ejemplo, con el otro vector. Aquí sería esto para t igual a 1, la norma de x más y. Y lo mismo para el vector que es más largo. Su largo sería x más 2y. Entonces, en otra palabra, esta función nos habla del crecimiento o de la disminución de este vector. Bueno, y con este vector vamos a ver si se cumple esta desigualdad. O sea, vamos a llegar a esta desigualdad a través de esta función que depende de t. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero notemos que la norma, en este caso, notemos que la norma, bueno, el vector en realidad, esta función de acá, dijimos que va a ser la norma de x más t y. Pero la norma es la raíz de el producto interno de x más ti, x más ti. Este número nosotros sabemos que es mayor o igual a 0 por la definición de la norma.
Recordemos que la definición de la norma nos decía que, por ejemplo, si tengo el producto interno de un vector y otro vector que sea igual, entonces esto va a ser mayor o igual a 0. Así que obviamente la raíz de este vector también va a ser mayor o igual a 0. Así que en otras palabras, esta función, para cualquier valor de t, siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir, que va a ser una función positiva. Va a tomar valores positivos la función. Y si uno desarrolla un poco esta desigualdad acá, o sea, este producto interno, nos quedaría, de hecho aquí me quedaría recordemos que por linealidad me queda aquí x, t de i, y me queda t de i, x, t de i. Aquí podemos hacerlo al cuadrado en realidad. Aprovechando como la función es positiva, podemos dejar todo al cuadrado. Y así no estamos ocupando la raíz. Entonces dejamos esto al cuadrado. Y nos quedaría así. No hay cambio, porque, o sea, no hay cambio con la desigualdad porque la función era positiva, entonces la función al cuadrado sigue siendo positiva. Esto simplemente para no estar reescribiendo la raíz cada rato. Entonces ahora si desarrollamos esta parte de acá, nos queda x, x, y aquí nos queda t afuera, y x, y. Y ahora si desarrollamos esta otra parte de acá, nos queda t afuera y x más, saco los 2t, me queda t al cuadrado y i. Luego fíjense que este de acá, yo lo voy a expresar como x más i, o sea, x, i. Entonces, al fin y al cabo, estos de acá con este de acá van a ser iguales. Así que me va a quedar 2 veces t del producto interno de x. Y esta parte de acá, recordemos que va a ser la norma de x al cuadrado. Y esta otra parte de acá va a ser la norma de i al cuadrado. Así que si reemplazamos nos queda la norma al cuadrado más el doble de t xi más t al cuadrado y la norma de i al cuadrado. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que con esta función se cumple esto acá. Si lo hacemos más en resumen. 2t xi más t cuadrado y la norma de i al cuadrado. Y ahora podemos incluso darnos cuenta de esto, que esta parte de acá va a ser siempre positiva, porque al fin y al cabo estamos diciendo que todo esto de acá siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces al fin y al cabo lo que estoy diciendo acá es que estoy diciendo que toda esta expresión de acá siempre va a ser positiva. Vamos a seguir en el otro lado, así que voy a copiar todo esto de acá. Voy a la otra página. Y entonces, fíjense que la expresión de la derecha es una ecuación cuadrática. Solo que en este caso mi variable cuadrática va a ser t. Entonces fíjense que por ejemplo acá hay t cuadrado, acá hay un t, y aquí sería simplemente una constante. Entonces, por ejemplo, este término de acá sería, bueno, así como recordatorio de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces en este caso, la norma de i al cuadrado sería, por ejemplo, mi a, esta parte acá del 2 y el producto interno sería mi b, y esta parte acá sería mi c. Entonces nos están diciendo que tengo una ecuación cuadrática con respecto a t que siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir, va a ser una ecuación cuadrática positiva. Entonces, en otras palabras, así como recordatorio, cuando uno grafica una ecuación cuadrática me da una parábola. Y en este caso, la parábola va a ser una cosa que va a ir hacia arriba. Va a ser, por ejemplo, una cosa así. Porque me está diciendo que es positiva. Y además, el a
también va a ser positivo, porque al final es la norma al cuadrado. Y cualquier cosa al cuadrado en este sentido, en los números reales siempre es positivo. Entonces estamos hablando de una parábola positiva que va a estar siempre apuntando hacia arriba. Y no tiene raíces. O puede tener, a lo más puede tener una raíz. Porque está diciendo, por ejemplo, me está diciendo que esta desigualdad acá me dice que es mayor o igual a cero. O sea, cuando se da igual a cero, se puede dar que al menos esta parábola, bueno, este para el caso mayor que cero, por ejemplo, si es igual a cero, entonces a lo más tendría algo así. No puedo ser más bajo porque ahí sería una ecuación cuadrática que puede dar valores negativos. Y aquí nos está diciendo esta desigualdad que da valores mayor o igual a cero. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si uno recuerda un poquito la ecuación de las raíces de una ecuación cuadrática, por ejemplo, las raíces de esta ecuación deberían ser menos b más menos d cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Entonces, en el caso que se dé que esta ecuación cuadrática da valores positivos, significa de manera inmediata de que el discriminante tiene que ser negativo. Recordemos que este es el discriminante. Siempre se le escribía como, bueno, a veces en algunos textos se le escribía como una especie como triangulito. Me queda b cuadrado menos 4ac. Este es el discriminante. Entonces, cuando tengo una función, o sea, una ecuación cuadrática positiva, tenemos que el discriminante tiene que ser menor que 0. Entonces, ¿qué se da en este caso? Se da que b cuadrado, bueno, b en sí va a ser 2xy. A, en este caso, es la norma de y al cuadrado. Y c es la norma de x al cuadrado. Así que si uno reemplaza esto en la discriminante, nos queda 4 veces este producto interno al cuadrado menos 4, la norma de un vector al cuadrado y la norma del otro vector al cuadrado. Menor, y de hecho puede ser igual a 0. Aquí pongámosle el igual a 0, porque el caso igual a 0 sería este caso de acá. Entonces, esto va a ser menor o igual a 0. Y esto es a través de la discriminante. Así que a través de esta función que nos acabamos de definir, podemos llegar que a través de la discriminante se cumple la desigualdad de Cauchy. Porque ahora simplemente tenemos que sacar el 4, lo dividimos toda esta expresión por 4, y después tiramos este hacia el lado derecho y nos quedaría esta desigualdad. Luego, si aplicamos la raíz, aquí como recordatorio, la raíz, por ejemplo, si tengo un número, no sé, w al cuadrado, y le aplico raíz, esto por definición se convierte en el valor absoluto de w. Entonces, si le aplicamos raíz a toda esta desigualdad, ahora nos queda el valor absoluto de este producto interno. Aquí faltan las flechitas. Valor absoluto de... Y aquí se me va el cuadrado de las normas. Las normas son positivas, entonces no me da igual si está el valor absoluto o no, porque siempre va a ser positivo la norma. Entonces aquí me queda y x. Entonces ahí se cumpliría justamente la desigualdad de Cauchy. Entonces ahí estaríamos listos. Ahora, en el caso, por ejemplo, que se dé que... Porque aquí tengo una desigualdad. Me está diciendo que el lado izquierdo es menor o igual al lado derecho. Pero, por ejemplo, uno se podría preguntar cuándo se dan los casos en que sea igual, que no haya una desigualdad, sino que sea simplemente una ecuación, que sea una igualdad. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo ocurre que esto sea igual? Entonces uno, bueno, fácilmente se puede preguntar eso. Y eso se da cuando la ecuación, bueno, cuando la función parabólica que teníamos acá esté chocando con el eje X. Hace una cosa así.
Se dará en ese caso. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo se da ese caso? ¿Cuándo se da que... Habíamos dicho que eso era cuando la discriminante era igual a cero, pero eso, a su vez, de hecho escribirlo acá abajo, es cuando recordemos que tengo esta ecuación cuadrática. O sea, esta, bueno, una ecuación cuadrática, al final una función cuadrática, x más t de i. Esta función de acá, si yo reemplazo el único valor en el que se da t, que se da una raíz de t, entonces, por ejemplo, sería esto para un t estrella. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo ese t estrella acá, me queda aquí la norma de t estrella i. Pero justamente ahí la función vale 0. Aquí me dice el gráfico que esto se da solo cuando la función va a ser 0. Así que esta cosa de acá, esta norma acá va a ser 0. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que por definición de la norma aquí me va a quedar el producto interno de esto igual a 0. Ahora, como recordatorio de los axiomas que vimos del producto interno, por ejemplo, si tengo el producto interno de un vector igual a 0, entonces esto va a ser lo mismo que decir que el vector es justamente el vector 0. Así que decir esto, en otra palabra, decir que x más t estrella de i va a ser el vector 0. Ahora, por ejemplo, si queremos despejar el x, nos queda que x va a ser igual a menos t estrella i. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estoy diciendo con esta ecuación que mi x, al fin y al cabo, lo produce i. Va a ser una amplificación de i. Entonces, uno si ve esto gráficamente, como ejemplo, si aquí hago, pongamos el otro color, aquí i, supongamos que este es i. Entonces x va a ser una amplificación en menos t estrella. Supongamos que va a ser quizá una cosa así. Este sería mi x. O quizá, no sé, va a ser una cosa así. Va a ser al fin y al cabo va a ser una amplificación. O se va a hacer en el otro lado, quizá. No sabemos, es según el valor que nos dé de t. Pero lo que nos está diciendo aquí en otra palabra es que este vector x va a ser paralelo a y. Entonces, esta desigualdad de Cauchy va a ser una igualdad solamente cuando estos vectores son paralelos. Entonces, así como mega resumen, si tengo x, tengo un ejemplo y, entonces en este caso se va a cumplir la desigualdad. Voy a tener algo así. Pero como ejemplo ahora, suponiendo que y es paralelo a x, entonces ahí se me da como ejemplo la igualdad. O sea, aquí sería igual a esto de acá. O al revés. Como ejemplo, puede que el i me quede por acá. Pero sigue siendo paralelo. Entonces sigue cumpliendo la igualdad. Entonces, en otra palabra, esta desigualdad me dice, bueno, cuando tenga dos vectores y no son paralelos, o sea, no son paralelos, entonces voy a tener una desigualdad, que sería la desigualdad de Cauchy. Pero si se da que esos vectores son paralelos, entonces en ese caso va a ser una igualdad. O sea, esa desigualdad se convierte en una igualdad. O sea, sería como la interpretación geométrica de esta desigualdad de Cauchy. Entonces, dejaríamos hasta ahí esa demostración. Ahora lo que tenemos que ver serían los axiomas de la norma, porque si se fijan, definimos el producto interno, vimos los axiomas del producto interno, después definimos la norma, pero no hemos visto cuáles son sus propiedades, las propiedades intrínsecas de la norma. Así que veamos eso. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No?
Entonces ya, sigamos con los axiomas de la norma. Entonces son cuatro, principalmente son cuatro axiomas y todos se derivan en parte, de hecho las demostraciones todas se derivan en parte del producto interno. Así que, suponiendo que tomo cualquier vector de Rn, para todo vector en Rn, siempre se va a dar que la norma, que de hecho era lo que decíamos delante, la norma siempre o el largo de un vector siempre va a ser mayor o igual a cero. De hecho aquí podemos poner como un punto a 1, donde si se da la igualdad, se da que esa norma es igual a cero, entonces necesariamente este vector va a ser igual al cero vector. Es decir, en otra palabra, si tengo un vector, le saco su norma y esa norma es cero, entonces necesariamente ese vector tiene que ser cero, el cero vector. No hay otro vector que no sea el cero vector, no hay otro vector que la norma sea cero. Solamente lo cumple esa propiedad del cero. Una segunda propiedad sería que si tomo, si tomo cualquier vector nuevamente de Rn y toma a su vez un escalar, es decir, un numerito, entonces si yo saco la norma de un vector que está amplificado por ese escalar, esto va a ser lo mismo que sacar a ese vector de... Es decir, que multiplicar la norma. O sea, primero sacar la norma del vector y después multiplicarle o después amplificarlo. Entonces, en otras palabras, si tengo un vector tan amplificado y le saco su norma, eso va a ser lo mismo que haberle sacado primero la norma al vector sin amplificarlo y después amplificarlo. Y una tercera propiedad es que si tomo dos vectores de Rn, entonces al sacar su norma de la suma de estos vectores, esta suma siempre va a ser menor o igual a la norma de cada uno por sí solo. De hecho, a esta desigualdad acá siempre se le llama desigualdad triangular. Estas son propiedades que siempre se cumplen con la norma. Siempre, siempre, siempre. O sea, si en algún momento tienen que, por ejemplo, demostrar algo y se le ocurre quizá ocupar alguna de estas propiedades, no tengan miedo en ocuparla, porque siempre se van a cumplir. Bueno, la última se llama desigualdad triangular. La primera se llama positividad, que no la escribí acá. Positividad. Es decir, la norma siempre es positiva. Y el B se llama homogeneidad. Entonces son axiomas que siempre se van a cumplir con la norma. Entonces un ejercicio como para ustedes, si es que quieren hacerlo, es demostrar, demostrar estos o estas, digamos, estas propiedades a través del producto interno. Porque al fin y al cabo les dijimos que la norma se nace a través del producto interno. Y así como sugerencia, en el punto C, pueden ocupar la desigualdad, en algún paso de la demostración pueden ocupar la desigualdad de Cauchy, que vimos recién. Entonces en C pueden ocupar desigualdad de Cauchy. Así que ahí terminaríamos con la parte de normas. Ahora lo que vamos a ver van a ser nociones topológicas. Ahí obviamente les voy a decir de qué se trata esto de las nociones topológicas.
Así que ahora vienen nociones básicas topo, topolo, topológicas. Ya, ¿qué significa esto de nociones básicas topológicas? En otra palabra, la topología, bueno, la topología es una disciplina de la matemática que se encarga de estudiar la cercanía de distintos elementos de un conjunto. Porque nosotros en el día a día igual tenemos como nociones básicas de qué tan cercano está un objeto de otro. De hecho, una noción podría ser simplemente, por ejemplo, si quiero ver qué tan lejano estoy, no sé, pues de otra persona, medirlo. Por ejemplo, medir cuánto de un objeto, cuánta sería la distancia que tengo con esa persona. Otra noción sería simplemente, no sé, pues supongamos que me encuentro, no sé, en una habitación. No sé, supongamos que yo me encuentro acá y, no sé, mi escritorio está acá. Entonces uno tiene una idea de que quizá ese escritorio no está tan lejano a ti. Pero no sé, pues si uno, bueno, tiene obviamente la casa más habitaciones y pongamos que la cocina está en el otro lado y no sé, pues acá está el refrigerador. Entonces, para nosotros de manera como más o menos intuitiva, nos dice que el escritorio está más cercano al, al refrigerador, pero sin siquiera saber como la distancia de uno del otro. Simplemente tenemos como una noción, como, ya esta cosa de acá está más cerca que esa otra de allá. Uno tiene como esas nociones. Entonces la topología intenta deformalizar esa idea de qué tan cercano está una cosa de otra. Entonces, una forma es, por ejemplo, midiendo. Entonces, matemáticamente aquí uno puede decir, por ejemplo, podría aplicar, no sé, pues si aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto, entonces sería, por ejemplo, la norma de ese punto si fuera de manera más matemática, como simplemente mido qué tan lejano está o qué tan cercano está un objeto del otro, o también simplemente puedo tener como una idea, no, quizás no tengo una distancia en número, pero quizás tengo una idea de que, no sé, pues las cosas que están en mi cuarto son las cosas que tengo cercanas, quizás las cosas que están ya en la cocina son cosas que tengo más lejanas. Entonces, ahí en ese caso los matemáticos definen una cosa que se llama las vecindades o los entornos. Y como ejemplo, un sector, uno dice, bueno, todo lo que está en ese sector, para mí está cerca, pero todo lo que está fuera de ese sector, para mí ya está lejano. Entonces ahí ya no estoy hablando de distancia, no estoy hablando de números, porque no tengo cómo medirlo a veces. Entonces hay distintas formas en matemática de ver qué tan cercano está un objeto de otro. Porque al fin y al cabo, quizá para nosotros el día a día es más fácil simplemente medir algo y decir, bueno, esto está lejano, otro está cercano. Pero matemáticas no es tan sencillo, porque nosotros no estamos trabajando con un... O sea, por ejemplo, en el caso de la planeta Tierra ya es un conjunto, pero, por ejemplo, si estoy trabajando con un conjunto de vectores, un conjunto de funciones, es decir, un conjunto de objetos que son más abstractos, por ejemplo, un conjunto de matrices o qué sé yo. En ese caso, a veces quiero ver qué tan cercano se encuentra un elemento matemático de otro elemento matemático. Entonces, ahí tengo que definir nociones topológicas para poder ver cómo me puedo acercar o cómo me puedo alejar. Y ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿para qué yo quiero saber eso? Y eso es para saber el tema del límite. Porque al fin y al cabo, ejemplo, si yo quiero sacar un límite en Rn, estoy viendo qué tan cerca o cuánto se está acercando un vector de otro vector. ¿Ok? O cuánto se está alejando un vector de otro vector. Entonces necesito tener esa noción de cómo acercarme o cómo alejarme en este espacio matemático. Así que de eso se trata así como de manera más o menos burda la topología, como estudiar la cercanía de objetos que son más abstractos. Así que definamos algunos, definamos algunas estructuras matemáticas que nos van a servir, sobre todo para cuando definamos límite, continuidad y derivada. Entonces, definición. Ya, en este caso vamos a definir lo que se llama eh, la- las bolas abiertas y las bolas cerradas. Y esas bolas van a ser cosas que dependen netamente de la norma que yo me estoy definiendo. Entonces, en este caso, nosotros ya nos definimos una norma.
que como recordatorio, por ejemplo, dijimos que la norma, por ejemplo, de x iba a ser la raíz de, de producto interno de x, x. Al fin y al cabo esto es lo mismo que la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, así, hasta la enésima componente al cuadrado. La norma la definimos de esa forma. Entonces con la norma vamos a definir estas especies de vecindades de las que le hablé. Como ejemplo, un sector en el que yo sé que esas cosas van a estar cercanas. Y fuera de ese sector yo sé que las cosas están lejanas. Así que, definición. Vamos a tomar un punto de Rn que vamos a dejar fijo. Que va a ser fijo. Con fijo quiero decir que no es una variable. Es decir, por ejemplo, defino ese punto y en ese punto me quedo. Y voy a definir un número que va a ser mayor que 0. Que ese va a ser mi radio. Este va a ser un radio. Entonces, voy a definir el conjunto B de R x0, que va a ser un subconjunto de Rn, dado por... Lo vamos a definir de esta forma. Estos van a ser todos los elementos de Rn, es decir, todos los vectores de Rn, tal que x menos x0 sean menores que R. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, primero como recordatorio de cómo uno lee un conjunto, la parte de acá son los elementos del conjunto. Y la parte de acá sería la condición que cumplen esos elementos. O sea, todos los elementos que no cumplen esa condición no van a estar obviamente en el conjunto. Es decir, por ejemplo, no sé, pues tengo el conjunto de la manzana, pero la condición sería la de la manzana roja. Entonces, ese conjunto sería el conjunto de todas las manzanas rojas, por así decirlo. Entonces, este conjunto me está diciendo que tiene que cumplir esa condición, esa desigualdad ahí. Así que sería... Bueno, primero, antes de explicarle qué significa esto, este conjunto se le va a llamar bola abierta. Abierta de centro x0 radio R. Entonces, si hago un dibujito de esto, ¿qué significa esa condición de esa desigualdad ahí? Es decir, esta condición de acá. Significa que, como ejemplo, si yo tengo, supongamos que tengo aquí mi x0. Ok, entonces, y supongamos que tengo aquí un x. El x es el que son estos elementos que van variables. O sea, van variando dentro de mi bola. Y van viendo si se cumplen esta restricción. Entonces, bueno, primero la recta de dos vectores, como interpretación geométrica, siempre es ese vector de ahí. Un ejemplo, si tengo, no sé, otro vector acá y otro vector acá, entonces su recta sería ese vector de ahí. Así que, en este caso, si se fijan, estoy viendo la norma de una recta de vectores. Así que su norma, en este caso, ponerle otro color, de acá. Es decir, el largo de ese vector azul va a ser justamente esa norma. Así que me está diciendo que tienen que ser todas las normas que sean menores que mi radio R. Así que esto sería como, supongamos que R sería, no sé, eso mide R. Entonces serían todos los vectores que se encuentren dentro de este radio. Porque está diciendo que tiene que ser la norma menor que R. Entonces cualquier vector, por ejemplo aquí tomo otro vector, que se va a llamar, no sé, W. Y hago su recta con respecto a x0, veo cuánto mide, es decir, veo cuánto mide esta parte de acá,
Y veo si es menor que R. Si es menor que R, entonces ese W en ese caso pertenece a la bola. Ahora, por ejemplo, si el vector, no sé, tengo aquí un vector B. Ahora, hago la recta con x0. Veo cuánto mide esa recta. Y si es mayor que R, entonces no va a estar en la bola. Entonces, en este caso, si se fijan aquí gráficamente, este vector está fuera del radio. Así que este vector no pertenece a la bola. Y otra cosa, fíjense que esto es una desigualdad. O sea, es una desigualdad estricta. O sea, no me está diciendo que es menor o igual a R, sino que es menor que R. Así que, como ejemplo, si me tomo, como ejemplo, este punto que está justo en la frontera de esa bola, como ejemplo, ahí tendría un vector, no sé, llamémosle Z. Y después hago su recta y la mido. Su recta debería ser esa recta de ese vector, aquí x0, debería ser igual al radio. Así que por lo tanto, ese Z no, tampoco está en la bola. En otra palabra, esa bola, ese conjunto, solo contiene los elementos que están dentro de mi radio y de centro x0. Pues, y se le llama bola abierta porque no contiene el borde. Por lo que acabamos de ver, el Z, por ejemplo, en este caso está en el borde y no está en la bola. Entonces por eso se llama abierta, porque justamente no tiene el borde. Pero en el caso que si tenga el borde, o sea, tiene lo de adentro y aparte tiene el borde, se le llama una bola cerrada. Así que la segunda definición sería que al conjunto BDR X0, que en este caso lo vamos a denotar con una barra encima de B, que va a ser un subconjunto de Rn, va a ser el conjunto que va a contener todos los vectores de Rn, tal que su distancia desde el x0 van a ser menor o igual. El igual en este caso me dice que van a ser también los vectores que se encuentran en el borde de la bola. Y esto se le llama una bola cerrada de centro x0 radio R. Entonces, esta construcción matemática de la bola cerrada y la bola abierta me van a servir para ver esta especie de cercanía. Qué tan cercano se encuentra un elemento de otro. Porque, por ejemplo, ahora si quiero, no sé, esta misma bola podría reducirle su radio. Y si le voy reduciendo su radio, ahora son menores los elementos que van a estar cerca y que van a estar dentro de esa bola. Y entonces ahora va a ser otra mi noción de cercanía. Ahora, por ejemplo, si esa R lo hago más grande, no sé, el doble, entonces ahora son más los elementos que se van a encontrar dentro de la bola. Así que ahora mi noción de cercanía va a ser un poco más grande. Es decir, elementos que están más lejos de mí, para mí, bajo esta noción, van a estar más cerca. Porque estoy aumentando el radio. Entonces me va a servir para eso. Como para ver qué tan cerca se encuentra un elemento, en este caso un vector en Rn, de otro vector en Rn. Y bueno, si hacemos como una especie de dibujo en las distintas dimensiones, así como ejemplo gráfico, no sé, pues si n fuera igual a 1, es decir, solamente fuera el espacio serían los reales. En este caso, mi bola se convierte en el intervalo abierto. En este caso se convierte en el intervalo en el que, bueno, antes de definir la bola, vamos a hacerlo gráficamente. Este sería R. Como ejemplo, si este es x0, mi bola sería todos los elementos que se encuentran dentro del radio centrado en x0. Es decir, como ejemplo, todos los que se encuentran adentro de acá. Todo lo que se encuentran adentro de ese intervalo sería mi bola abierta. Y lo que no contiene en este caso el borde.
Es decir, no contiene los dos numeritos, este de acá y este de acá. Así que mi bola abierta, en el caso de Rn, o sea, de R, simplemente del espacio real, sería el intervalo abierto de aquí a acá. Y como ejemplo, si digo que mi frontera está, ahora sería un intervalo cerrado. Entonces en ese caso, si contiene a los extremos. Recordemos que así se creen, por ejemplo, los intervalos abiertos, se creen como con un corchete así, y los intervalos cerrados se creen con un corchete así. Aunque también se suele escribir como intervalo abierto, que el corchete esté hacia el otro lado. Entonces, en el espacio de una dimensión, esta bola se convierte simplemente en un intervalo. Bueno, en el caso de dimensión 2 en un plano, como que ya aquí lo vimos, que sería como una especie de circunferencia. Entonces, como ejemplo, n igual 2, es decir, R2. Estas bolas serían, como ejemplo, si aquí tengo el x0, entonces mi bola sería una cosa así, centrada en x0, con un radio r. Entonces, bueno, como dibujo, generalmente cuando uno está hablando de una bola abierta, uno como que escribe segmentado el borde, como que lo escribe así. Entonces esto sería, como ejemplo, la bola abierta. Ahora, por ejemplo, si lo escribo, por ejemplo, aquí tengo un x1 que también va a estar fijo. Y como el otro color, como ejemplo lo escribo así con línea, oh qué feo, si lo escribo así con línea continua, entonces uno entiende que esto es una bola cerrada, de un radio R. Y así también como gráficamente en R3 uno entiende esto como una esfera. Entonces, por ejemplo, aquí tengo nuevamente voy a hacer un zoom acá. Por ejemplo, aquí tengo mi vector x0, que en este caso bueno, es un vector con tres componentes. Entonces este vector de acá, dije, a ver, voy a dibujarlo bien. Este vector de acá, su bola va a ser una esfera. Sería una como cosa así. Sería como una cosa así. Una cosa así. Entonces serían todos los elementos en R3 tal que su bola tenga un radio R. Sería la bola en R. Y bueno, en este caso, por ejemplo, esta bola no debería contener toda la superficie, toda la cácara de la esfera. Solo debería contener lo que está dentro de la esfera, porque estamos diciendo que es una bola abierta. Pero como ejemplo, si tuviera una bola cerrada, sería para bola abierta. Pero como ejemplo, si tuviera una bola cerrada, vamos a poner más acá. Entonces, la superficie de esta esfera sí debería estar contenida. Entonces, sí contiene toda la cácara, por así decirlo, de la esfera. Entonces, si contiene todo ese borde, estamos hablando de una bola cerrada. Bola cerrada. Así que, a través de esta noción de bola abierta, bola cerrada, uno puede expandirlo a cualquier conjunto, de cualquier forma. Es decir, que no solamente tengan, no sé, por el caso de R3, que tenga esta forma esférica, o en el caso de R2, que tenga esta forma circular, sino a otro tipo de conjunto. Uno puede expandir un poco y hablar no solo de bolas abiertas y bolas cerradas, sino ahora hablar de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Y en este caso,
lo vamos a definir de la siguiente forma. Entonces, definición. Esto va a ser de definición de conjuntos abiertos y cerrados. Entonces, por ejemplo, tomemos un subconjunto de Rn, que vamos a llamar A, y ese subconjunto se le va a decir que es un abierto. Se dice que A es un abierto, o en realidad un conjunto abierto. Un conjunto abierto si en todo punto de A, es decir, todo elemento de mi conjunto A, se le puede construir una bola abierta del centro del elemento que me estoy tomando del conjunto, y tal que esa bola esté completamente contenida en A. O sea, en otras palabras, que esta bola que me tome de mi elemento de X, o sea, mi elemento de A, siempre esté totalmente contenida en A. Entonces, escrito de forma más matemática, A es abierto, sí solo sí, para cualquier elemento que me tome de A, siempre va a existir un radio, o va a existir una bola tal que pueda, tal que esa bola, bueno, esa bola sea de centro X y esté totalmente contenida en A. Así que, por ejemplo, gráficamente, por ejemplo, supongamos que tengo, este va a ser mi conjunto A. Entonces, por ejemplo, este conjunto va a ser un abierto. Así que, por ejemplo, yo puedo tomar, no sé, este elemento de acá, que le llamo X, y aquí puedo construir una bola. Bueno, en este caso una bola abierta. Entonces pongámosle segmentado. Se puede construir una bola. O sea, existe al menos un radio, existe una bola tal que yo puedo hacer esto. Y en este caso la bola va a estar totalmente contenida ahí. Por ejemplo, ahora otro vector acá, no sé, W, y también puede ser lo mismo. Quizá, no sé, puede tener radio R, y quizás este de acá va a tener radio R1. Me está pidiendo al menos que exista una bola tal que va a estar completamente contenida en el conjunto A. Ahora obviamente un elemento puede tener un montón, infinitas bolas, que van a estar dentro de mi conjunto A. Pero con que tenga uno, estamos bien. Pero por ejemplo, si uno se va aquí a un extremo, supongamos que aquí yo tengo, supongamos que este conjunto en este caso tiene este elemento Z. Y Z está en A. Tengo que escribirlo más acá. Z está en A. Entonces, si yo hago una bola que va a estar centrada en Z, si se fijan, una parte siempre se va a encontrar afuera. Y solamente esta parte de acá va a estar en A. Pero esta parte de acá va a estar afuera de A. Entonces, y esto va a ser independiente del radio. Porque incluso me puedo tomar una bola más pequeña y también va a ser lo mismo. Siempre va a quedar una parte de afuera y una parte va a estar adentro. Entonces no va a estar totalmente contenida en A, esta bola. Así que, si que este conjunto A tiene un elemento como Z, es decir, que se encuentra en el borde, entonces A no va a ser un conjunto abierto. Porque se va a dar que uno de estos elementos no va a cumplir esta condición, no va a cumplir que va a existir una bola que va a estar completamente contenida. Cosa, por ejemplo, que sí ocurre si supongamos que A no tiene ese elemento. Porque, o sea, porque si tiene este elemento acá, entonces significa de manera inmediata que A
no es abierto. Aquí, ya que la bola con un cierto radio, no sé, RZ, un cierto radio, eh, esta bola acá no va a estar totalmente contenida en A. Es decir, solamente una parte va a estar en A, que va a ser esa parte, por ejemplo, acá. Pero suponiendo, por ejemplo, que mi A no tiene elemento en la frontera, es decir, como ejemplo, si me tomo aquí mismo, me tomo un elemento que quizás esté muy cerca de la frontera, pero no está en la frontera. Entonces este elemento, no sé, pues le llamo B. Pero vamos a bajarle esto acá. Por ejemplo, si le llamo B, entonces yo aquí sí puedo construir una bola abierta. En este caso la bola va a ser muy pequeñita, va a ser como una cosa así. Y va a ser con un cierto radio, no sé, RdB. Entonces, la bola ahora centrada en B sí va a estar contenida en A. Así que si mi A solo tiene, o sea, solo tiene elementos de esta forma, que no van a estar en la frontera, solamente van a ser elementos que están adentro, por así decirlo, de la frontera, entonces mi conjunto sí va a ser un abierto. Si solo tengo elementos como estos, pero si tengo elementos que se encuentren en la frontera, entonces con solo tener un elemento que se encuentre en la frontera, mi conjunto ya no sería un conjunto abierto. Entonces sería como una forma de entenderlo gráficamente. Si es que siempre puedo construir, si tengo un elemento y siempre le puedo construir una bola, de forma tal que esa bola esté siempre dentro del conjunto, entonces, y esto lo puedo hacer para cualquier elemento del conjunto, entonces ese conjunto va a ser un conjunto abierto. Y, y a través de esta definición se puede también definir un conjunto cerrado. Entonces, un conjunto cerrado es un conjunto cerrado si el complemento de A, recordemos que el complemento se define como los reales menos, o bueno, el conjunto grande menos este conjunto, es un abierto. En otra palabra, A es cerrado si su complemento es abierto. Entonces, bueno, ¿cómo entiende esto gráficamente? Supongamos que tengo ahora otro. Supongamos que aquí tienen, bueno, aquí de manera conveniente escribí el conjunto con toda la línea continua, porque justamente los conjuntos cerrados van a tener toda su frontera, además del interior. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo saber que un conjunto es cerrado si que al estudiar su complemento, es decir, si estudio su, por ejemplo, veamos cuál es el complemento. Si este es A, entonces su complemento sería todo lo que está afuera. En otra palabra, todo lo que no pertenece a sería el complemento de A. Y obviamente si A tiene la frontera, entonces el complemento no puede tener la frontera. Aquí le vamos a clicar en línea segmentada. Entonces sería como ejemplo el complemento de A. Así que A es cerrado si es que yo con el complemento puedo hacer el mismo estudio que hice antes de la bolita. Es decir, por ejemplo, tomo un elemento acá, si le puedo construir una bolita, tal que esa bolita esté totalmente contenida en AC, entonces va a ser un conjunto abierto. Si lo puedo hacer con cualquiera de los elementos. Aquí me construyo otra bola abierta, aquí otra bola abierta, aquí otra bola abierta, cada una con su respectivo radio. Por ejemplo, aquí también, cerca del conjunto, también puedo construirme una bola abierta, quizás va a ser un poquito más pequeñita. Pero va a existir, tal que va a estar en A, A complemento. Y así, si puedo hacer esto con cualquiera de los elementos del complemento, significa que mi A va a ser un cerrado. Entonces, como la misma idea, pero con el complemento. Y, ¿qué otra cosa? Antes de terminar. Mm, una observación. Observación.
Aquí yo todo el rato le he hablado de conjunto abierto y de bola abierta. Entonces, primero hay que fijarse que son dos cosas distintas. La bola abierta va a ser este conjunto centrado en cierto elemento de interés y va a tener un cierto radio. En cambio, por ejemplo, un conjunto abierto, de lo que le expliqué recién, va a ser un conjunto cualquiera, tal que a cada uno de sus elementos le puedo construir una bola abierta. Pero uno, a través de la segunda definición de conjunto abierto, se puede dar cuenta que la bola abierta también va a ser un conjunto abierto. Y la bola cerrada también va a ser un conjunto cerrado. Entonces, para todo elemento de Rn y un cierto radio, la bola abierta centrada en este elemento es un conjunto abierto. Y la bola cerrada es un conjunto cerrado. Y se puede demostrar, bueno, se puede demostrar de forma matemática, pero de forma quizá más gráfica, uno puede hacer exactamente lo mismo que el mismo dibujito que hizo acá. Como ejemplo, si tengo una bola abierta, por ejemplo, centrada aquí en un X, supongamos que va a ser una cosa así. Bueno, esto me quedó bien feo. Algo, ahí sí. Por ejemplo, tengo algo así, con un cierto radio R. Entonces, bueno, abierto dijimos que iba a ser línea segmentada. Entonces, uno puede hacer exactamente lo mismo que hicimos con el conjunto abierto de arriba. Es decir, por ejemplo, me tomo cualquier elemento de mi bola abierta, no sé, un elemento aquí W, y puedo construirle también una bola más pequeñita. Puedo hacer exactamente con cualquiera de los elementos de acá, no sé, tomo un B y también puedo construirle una bola. Por ejemplo, si me voy aquí muy cerca de la frontera, también puedo construirme quizá una bolita más pequeña, que esté totalmente contenida en la bola más grande. Entonces, gráficamente uno puede notar que el conjunto, o sea, que la bola abierta también es un conjunto abierto. Y en el caso de una bola cerrada, sería exactamente el mismo análisis de acá, del complemento. Uno sería el complemento de. Uno sería el complemento de. Como ejemplo, esta bola de acá. Con esto terminamos. Que me quedó feo esto. Como ejemplo, esta sería mi bola cerrada de un radio R. Entonces, su complemento sería estudiarlo de afuera. Y ver que su exterior sí puedo encontrarle bolas abiertas. Entre más cerquita van a ser la bola más pequeña. De forma que el complemento de. Al fin y al cabo hay que estudiar que el complemento de este elemento es abierto. Y eso.